a los adultos. Y para finalizar nuestro módulo, revisaremos la situación actual y la perspectiva de las vacunas SARS-CoV-2 para este año que viene, 2021. A cargo del desarrollo de este tema, la doctora María Luz Endeiza. La doctora Endeiza es infectóloga pediátrica de la Clínica Universidad de los Andes, miembro del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones CABEI del Ministerio de Salud, diplomada en Ciencias de la Investigación y Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de los Andes y profesora de pediatría también en esta misma casa de estudio. Doctora, les recordamos a todos antes de iniciar que las preguntas las vamos a hacer al finalizar esta presentación en la mesa redonda, inmediatamente terminada la exposición de la doctora. Por último, escuchará un sonido que le recordará que tiene 5 minutos a terminar la presentación. Doctora Endeiza, buenos días. Muchísimas gracias por estar en nuestra jornada de enfermería escolar. Bienvenida. Muchas gracias. ¿La pantalla la comparto yo o me la comparten ustedes desde ahí? Jackie, ¿me puedes compartir la pantalla, por favor? Inmediatamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que también las presentaciones anteriores han sido excelentes. Yo voy a pasar rápido por algunas de mis diapositivas porque hay varios temas que ya se han tocado y que me han servido claramente para apoyarme para lo mío. A ver si la puedo... abrir yo. Ahí estamos, a ver. Esa es la anterior. Esta es la anterior. Es la de la doctora Salas. Bien. O si no, yo puedo tratar de mantener la mía minimizada y, a ver, ¿ahí estamos? Ah, sí, perfecto, regio. Muy bien, muchas gracias. Pero no la puedo ir pasando yo, ¿no es cierto? Tengo que pedir que me la pasen. Ahí estamos. Bueno, vamos a revisar rápidamente esto porque ya se habló, la doctora Garrido explicó toda la parte de aspectos epidemiológicos, pero en el fondo para recordar que la mediana edad es 38 años, ¿no es cierto? Que alrededor del 6,6% corresponde a menores de 15 años y que la gran mayoría, la verdad, se concentran entre los 20 y los 40-45 años. Los adultos mayores tienen menos proporción, pero son los que contabilizan los casos más graves y la mayor cantidad de muertes. La próxima. Esto solo para mostrar, ¿no es cierto?, cómo van los casos acumulados a la fecha. Esto es hasta el 10 de diciembre en Chile, según el último informe de Epivigila. La siguiente, por favor. Y esto es para mostrarles que a pesar de que esa es la tasa global, ¿no es cierto?, el número de acumulados global del país, Chile es un país largo y angosto con muy distintos climas y geografía y situaciones también de densidad de población. Entonces, cuando uno habla de muchas de las medidas a tomar, es súper importante que no hablemos siempre de forma global porque el país tiene realidades muy distintas. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que en distintos momentos del año, en los meses del año, el PIC fue distinto. Se habló mucho con región metropolitana porque claramente hay una mayor densidad de población y de número de habitantes. Pero si ustedes se fijan en este momento, en noviembre, diciembre, la situación de la región metropolitana no tiene nada que ver con la situación del Biobío, del Ñuble o de la Araucanía, ¿ya? Y eso es muy importante tomar en cuenta. La siguiente. Esto también ya creo que lo mostró la doctora Garrido, para contarles estos a nivel país, cómo ha ido evolucionando el R de contagio, y que estamos otra vez sobre el 1, lo cual nos pone en situación de riesgo para comenzar una segunda ola. La siguiente.
Bueno, ¿qué pasará con la vacuna? Esto creo que me representa a mí y a todos los que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Todos estos tiempos que estudiamos como locos y seguimos haciéndolo y no sé cuándo podremos parar. Y esto era un poquito para graficar, porque la gente, puse además la vacuna entre comillas porque no es una vacuna, como bien se explicó, sino que hay varias en desarrollo y eso es muy bueno, y no porque una sea mejor que la otra, son parecidas pero distintas, atacan de distintos lugares, algunas nos van a ayudar más en algunas poblaciones que otras. Y este gráfico es para explicar un poco, esto está, lo pueden acceder ustedes en la página del Instituto de Salud Pública, en farmacovigilancia en vacunas, para explicar por qué la gente tiene tanto temor que estas vacunas se hicieron como a la rápida, se cree, y que entonces no van a estar bien controladas o que van a tener muchos defectos o que no son seguras. Y eso no es así. Habitualmente el desarrollo de las vacunas tiene varias etapas. Una etapa exploratoria o preclínica, que es todo lo que tiene que ver con revisión de la bibliografía, aislar este nuevo virus o bacteria, lo que sea, en este caso virus, probar qué antígenos y qué coadyuvantes podrían servir para montar la respuesta inmune y hacer todos los primeros estudios en modelos animales, ¿no es cierto? Que además son distintos, ratones, ratas, primates, hay distintos pasos. Todo esto lleva su tiempo, que habitualmente, como ustedes ven abajo, la línea de tiempo es de 5 a 10 años. ¿Por qué ahora se ha logrado ser más rápido? No porque se ha hecho a la rápida, sino porque hay varias cosas que ya teníamos. Como también se comentó en la primera presentación, este virus, coronavirus, es de una familia de virus ya conocida hace muchos años y es bastante parecido al SARS-CoV-1. De hecho, este se le puso 2 porque es bien parecido a ese, no daba para tener un nombre propio distinto. Entonces ya había varios estudios en el SARS-CoV-1 que incluso de vacunas que no progresaron porque la epidemia en su minuto se controló. Pero todo eso, y con el virus MERS también, estaban avanzados y muchos de esos estudios sirvieron de base y de plataforma para continuar con las vacunas ahora para el SARS-CoV-2. Además, cuando uno habitualmente trabaja en vacunas, esto lo sabe muy bien la gente que trabaja en vacunas, generalmente se hacen varias cosas en paralelo y se trabaja por una vacuna para esto, para una vacuna para el virus incisional, vacuna para la malaria, vacuna para el VIH. Hay muchísimas vacunas que llevan años dando vueltas, que necesitan financiamiento, dedicación exclusiva, un montón de cosas que en este minuto todo lo demás se dejó relegado y se abocaron 100% a esto. Eso también acelera los procesos. Después pasamos a la etapa clínica, que consta de 3 fases, la 1, la 2 y la 3. La fase 1 las voy a explicar un poquito más en detalle, pero esto ya son con voluntarios humanos. Ya se pasó toda la primera etapa en que se buscó que fueran seguras y que fueran efectivas en animales y probar esto mismo en humanos. Entonces, la primera fase recluta un grupo pequeño de voluntarios, generalmente entre 20 y 80 personas, que son adultos. Siempre se empieza a probar vacunas o cualquier medicamento nuevo en adultos, que ellos mismos firmen, ¿no es cierto?, sean responsables y lo ofrezcan, y absolutamente sanos, y se prueba en ellos, lo primero es la seguridad, cómo la toleran. Después pasan a la fase 2, donde hay un grupo más grande de voluntarios, que en general son entre 100 y 500 personas, y ahí, además de volver a probar que sigue siendo segura en más personas, se va determinando cuál es la dosis óptima de la vacuna o del medicamento que sea, si se necesitan una o más dosis, y se va empezando a ver este perfil de seguridad y de eficacia de la vacuna. Y después se pasa a la tan famosa, públicamente reportó, fase 3, donde se necesita un grupo mucho más grande de voluntarios, en general de 3.000 personas en adelante, donde uno va evaluando también siempre seguridad, porque además empezamos a ver a lo mejor eventos que no eran tan frecuentes, pero pasan cuando lo colocamos en más gente, y además la eficacia, si realmente logra la vacuna, evitar la enfermedad. En los seres humanos es muy poco frecuente y debe tener muchos pasos por comité de ética que se puedan hacer ensayos de lo que se llama el challenge, el desafío de, que se hace con los animales de exponerlos a la infección, pero directamente, o sea, por ejemplo, hacerles señalar el virus para ver si la vacuna los protegió. Como eso en humanos, el coronavirus especialmente no es ético porque no tenemos un medicamento, un antiviral específico para ofrecerle en caso de que la vacuna que le estamos probando no haya surgido efecto, eso no se hace. Entonces lo que se hace es que se vacunan a las personas
algunas con placebo y otras con la vacuna que se está estudiando, y se la expone normalmente a que se enfermen según lo que estamos viviendo todos, como todos nosotros. Entonces, lleva más tiempo observar quién se protegió y quién no se protegió. Ahora, esta etapa también es más corta, un poco más corta, porque en otros tipos de enfermedades uno espera enrolar voluntarios y a lo mejor son enfermedades que pasan solo en una época del año, como pasa con el virus incisional. Si uno no logró enrolar suficientes enfermos en tal época de invierno, tiene que esperar hasta el año siguiente. Siempre hay muchas cosas que son multinacionales y esperamos inviernos de hemisferio norte y sur, pero eso demora. En este minuto, esto es una pandemia donde el virus está circulando por todo el mundo y hay brotes en todos los países. Entonces, muchas de las vacunas que están recién ahora en fase 3, incluso colaborándose acá en Chile, como bien nombró Fernando Valiente en la primera exposición, que tenemos vacunas de Sinovac, de Janssen, de CanSino también, de Oxford, AstraZeneca, hay varias. Entonces, esas vacunas, a lo mejor aquí empezaron hace un mes o están empezando ahora, pero en otros países del mundo ya llevan 6 meses reclutando voluntarios. Entonces, ya hay mucha más información de muchísima más gente que ha querido participar, y entonces por eso también vamos más rápido con toda esta evidencia. Cuando termina esto, que para que ustedes sepan no ha terminado en ninguna vacuna, ni siquiera en las dos que ya están aprobadas por algunas entidades regulatorias, incluida el SP para el caso de Pfizer, porque esas siguen, están con autorización de uso excepcional en estado de emergencia, pero se siguen estudiando, pero además después, incluso cuando ya tienen registro sanitario, se siguen evaluando, es lo que se llama muchas veces fase 4, para encontrar posibles otros eventos adversos nuevos, no conocidos, cuando ya se puso en forma mayoritaria, o porque además después se va expandiendo el uso a lo mejor a otras, porque vamos teniendo más datos sobre usarlo en otras poblaciones, no solamente en el adulto sano de tal a tal edad. ¿Ya? La siguiente, por favor. Acá un poquito más en detalle lo que les decía recién, que en la fase 1 el objetivo es 100% probar la seguridad de esta formulación, de esta candidata vacuna. En la fase 2, además de esto, el objetivo ya primordial es evaluar la dosis a usar, cómo se metaboliza tanto la vacuna en sí como todos los coadyuvantes en el organismo y qué niveles de anticuerpos logra montar en los voluntarios. Y en la fase 3 el objetivo primordial es medir la eficacia, o sea, saber si la vacuna logra el objetivo final que es evitar la enfermedad. La siguiente. En los estudios clínicos de fase 3 entonces dijimos que por un lado evaluamos seguridad en un grupo grande de personas, entonces vemos algunos efectos secundarios que no se notaban cuando uno vacunaba a 100 o 200 o 500, pero sí cuando vacunamos 3.000, 5.000, 50.000. Y evaluamos la eficacia, que dentro de la eficacia, ¿qué queremos saber? Si la vacuna previene la enfermedad, si previene la infección, porque a lo mejor puede prevenir la enfermedad, pero igual me infecto, e igual me infecto y contagio, ¿ya? Eso es distinto. Y si conduce a la producción de anticuerpos o de algún otro tipo de respuesta inmunológica relacionada con el patógeno. La siguiente. ¿Qué pasará con la vacuna? Como decíamos, bueno, también se presentó aquí todas las que están en desarrollo, que son la versión del 12 de noviembre de este draft landscape de los candidatos a vacuna de la OMS, que existen 212 en desarrollo, 48 en fases clínicas y 11 en fase 3. Ahora ya están un poquito más, ¿no es cierto? No es correcto hablar de vacunas chinas, rusas o de tal universidad o tal otra, por más que uno ya las vaya relacionando, porque hay muchos países que están desarrollando más de un tipo de vacuna con distintas plataformas y también distintas universidades lo están haciendo. Entonces lo correcto es hablar de 5 plataformas. La que sigue. Aquí un pequeño resumen, porque también se habló de esto, de cuáles son las 5 plataformas de vacunas que existen en el mundo y que se están ocupando también para SARS-CoV-2. Voy a empezar en realidad por las más antiguas o más clásicas, que son las de virus o bacteria, en este caso virus vivo atenuado. Nosotros conocemos de hace miles de años, bueno, miles no, soy un poquito exagerada, pero de muchos años, vacunas contra sarampión, rubiola y paperas o contra varicela. Esas vacunas están hechas con virus vivo atenuado, quiere decir que el virus está debilitado como para no provocar la enfermedad, pero sí montar una respuesta inmune fuerte y potente en la persona. Esta vacuna muchas veces se contraindica o se indica con precaución en inmunosuprimidos porque el sistema inmunológico del inmunosuprimido
podría no estar preparado para un eventual aumento de la virulencia de esta cepa en su organismo. Entonces tiene esa limitación, pero en el resto de las personas son vacunas muy potentes que generan una respuesta inmune muy buena y prolongada, ¿ya? Muchas veces para toda la vida. Y como les decía, conocidas hace muchos años. Las de virus inactivados por sistemas de inactivación química, el virus muere, pero muestra todos sus antígenos por completo y entonces igual monta una respuesta inmunológica muy buena en la persona que la recibe. Son vacunas seguras, son fáciles de fabricar en general y también tenemos antecedentes de muchas que existen hasta el día de hoy, como las vacunas inactivadas de polio, que es un arma poderosísima para controlar la polio, y vacunas de influenza. Lo que no dije es que de las vivas atenuadas en este minuto no hay ninguna fase 3 aún, pero hay por lo menos un par del Serum Institute de la India y de otro gran laboratorio de India que están en desarrollo en fases preclínicas. De las inactivadas, tenemos varias que ya están en fase 3, que está la vacuna de Sinovac, que se está probando aquí en Chile, de China, la de Sinopharm también de China es del mismo tipo. Subunidades proteicas son una porción del virus de antígeno que es justamente un antígeno proteico. Son como mucho más como individualizadas entre una respuesta más específica al virus y no puede causar la infección de ninguna manera porque nunca es el virus completo, es un pedacito del virus que estimula la respuesta inmune, pero no es capaz de generar la infección nunca jamás. Eso se usa hace muchos años en muchas vacunas como contra pertussis, virus hepatitis B, virus papiloma, que son generalmente, hepatitis B y papiloma son vacunas que previenen cáncer, entonces no sería lógico tener un virus que pudiera si no resulta bien provocar la infección. Son vacunas segurísimas en ese sentido que jamás van a provocar la enfermedad. En esas vacunas hoy en día de subunidad proteica está el laboratorio Novavax en fase 3 para coronavirus. Y de vector viral tenemos que son esto es lo que en la televisión mostraron como el famoso caballo de Troya, porque lo que hacen es un virus que está también como inutilizado, digamos, en el sentido de que no puede provocar su propia enfermedad, que son algunos adenovirus que están usando, están atenuados o en el fondo inhibidos, y que se les coloca estos genes que codifican, que pueden desencadenar respuesta inmune contra esta proteína S, ¿no es cierto? Siempre el blanco más o menos el mismo, la proteína S, el coronavirus. Entonces, generan una respuesta inmune bien potente. De hecho, hay una de estas candidatas a vacuna que con una sola dosis podrían generar la misma respuesta que todas las otras que se están probando hasta ahora, que son 2 dosis. Y en el fondo, cuando entra al organismo, como se expresa esta proteína, logran ahí estimular el sistema inmune. Ya existen vacunas así para otras cosas, como para el virus del ébola, o en medicina veterinaria se utilizan, entonces son tecnologías que ya se usan hace más 5 tiempo. minutos. Muy bien. Y lo último, las de ARN, mensajero o ADN, que son las que se más conocen ahora de Pfizer y de Moderna. Que ya se habló de eso, así que no lo voy a comentar. La que sigue. Lo que les comentaba después es que después cuando llegamos a la fase 3 está para la reglamentación. No se pueden utilizar vacunas en la población general en ninguna parte del mundo si no están aprobadas por lo menos por su agencia regulatoria local. En el caso de Chile eso es el ISP, y nosotros para algunas como la vacuna de Pfizer, que es de una tecnología innovadora, se solicitó que primero fuera por alguna agencia de alta vigilancia como la FDA aprobada, y eso fue lo que pasó. Primero la aprobó la FDA y después el ISP. La siguiente. Etapa post-aprobación es que además cada lote que llegue tiene un control de serie y de liberación de lote. No es que ya se aprobó y nadie más controla cómo llegan las vacunas de Pfizer a Chile o las que siguen, siempre van a ser controladas por el ISP. La que sigue. Muy rapidito también esto, entonces, ¿cómo se implementa una vacuna en Chile? Siempre tiene que estar autorizada por el ISP antes de empezar a vacunarse a la población general. Para eso tiene que ser segura, eficaz y de calidad,
y siempre se monitorea su uso. No es que una vez que se aprueba se olvidan de esa vacuna. La decisión de si se implementa o no esa vacuna en Chile la toma el Ministerio de Salud, luego de un análisis técnico del Plan Nacional de Inmunizaciones y asesorado por el CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas al que pertenezco. La compra de las vacunas habitualmente se hace no por mercado público o por el fondo rotatorio de la OPS u otras iniciativas, como en este caso tenemos la de COVAX. Y la implementación la hacen la Seremi de Salud, los servicios de salud de cada sector, corporaciones municipales y la red de asistencial pública y privada en convenio. La siguiente. ¿Qué es el CABEI? Rápidamente es un organismo científico técnico multidisciplinario, deliberativo e independiente. Nuestra misión es asesorar a la Subsecretaría de Salud Pública con estas cosas de tipo técnicas de cuál sería la mejor incorporación de vacuna para nuestro país. La que sigue. Rol y responsabilidades lo voy a pasar, pero muy rapidito, es rol consultivo, el ejecutivo vinculante. Dale nomás, sí, la que sigue. Esto es para mostrarles que ya desde, porque la gente dice, ¿cómo van a implementar ahora que está la vacuna? No, antes de saber qué vacunas íbamos a tener y en escenarios todavía absolutamente difusos, el Ministerio de Salud, y apoyado por nosotros también, ha hecho muchos cálculos de población necesaria a vacunar, población de riesgo, orden de esas poblaciones de riesgo, y aquí hay unos ciertos cálculos también de cantidad de personas, porque si decimos la población de riesgo es trabajadores de la salud, centros de reclusión cerrada, CENAME, todo lo que sale aquí, necesitamos proyectar cuánto es en base a qué otras cosas, a cuántos usan para campaña influenza, datos INE, para ir calculando cuántos miles o millones de dosis se necesitan. La que sigue. Aquí se hizo también una estimación de costos según los montos que la OPS y la OMS empezó a referir a cada país de cómo, sobre todo a través de la iniciativa COVAX, se iban a utilizar, cuánto se iba a necesitar gastar en el caso de que las vacunas que se adquirieran fueran de 1 o 2 dosis, y también, y eso dice acá interpretación en relación al presupuesto del PNI de los años anteriores, ¿no? Porque uno tiene que mantener el plan nacional de todas las vacunas de Chile y además comprar las vacunas contra COVID. Y además de eso, todo lo que sale aquí en la derecha, que es la capacitación y refuerzo de los recursos humanos a nivel de ejecución de PNI, todo lo que es CRM de salud, información de las campañas, la periodicidad, el registro electrónico oportuno de alta calidad, diferentes vacunas que va a haber, porque ahora tenemos una, pero va a haber varias, diferentes esquemas posológicos, vacunación extramular, estrategias focalizadas en grupo poblacional, gestión de EPRO y ESAVI. Ustedes como enfermería lo saben mucho mejor que nosotros. Esto es mucho tiempo y mucha capacitación, y todo esto también está calculado y está partiendo y va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a ser un año pesado. La que sigue. Esto rápidamente, iniciativa de COVAX que busca, es como un seguro que los países que se han suscrito como Chile buscan que haya garantía de vacunas para todos y que no se las absorban los grandes países con más poder adquisitivo, que entonces sea una cosa equitativa, segura, de cantidad de vacunas que se vayan adquiriendo en los distintos países. La que sigue. Y recomendaciones preliminares, que es lo que se recomendó al MinSal, es que la priorización de los grupos objetivos sea para preservar la respuesta sanitaria, entonces por eso lo del personal de salud en primera opción, maximizar beneficios individuales y colectivos, reducir la morbilidad y mortalidad y restablecer las funciones del Estado de actividad y servicios sociales esenciales. La próxima. Este esquema lo estamos por cambiar porque no se entiende mucho, mucha gente nos lo ha como criticado, porque poner 1, 2 y 3 parece que fuera menos importancia en 3, en realidad se va a poner más como 1A, 1B y 1C, pero para que ustedes sepan, esto está, toda la información de las recomendaciones del CABEI están en la página vacunas.minsal.cl y se van publicando todas las recomendaciones para que ustedes la puedan ver en detalle. Pero en el fondo así se va enfocando los grupos de acuerdo a el contexto de suministro limitado de vacunas, ¿ya? Porque claramente todos estos grupos son para vacunar y son los que se piensan vacunar durante todo el año 2021, pero va a ser con cuentagotas a medida que vayan llegando las dosis, entonces por eso tiene que ser en forma ordenada de acuerdo a la prioridad. La que sigue, la próxima, por favor. Ahí está. Nos pasamos rápido la otra, pero la otra era la anterior. Perdón, si puedes pasar la anterior. Esta. Esto es solo personal de salud en forma más detallada aún, porque como dijimos que vienen de a poco, dentro del personal de salud vamos a empezar por
UCI adulto, después urgencia adulto, hospitalización adulto, después UCI pediátrica, y así sigue. Era para mostrar eso nomás. La que sigue nomás, posibles cambios de escenario también, que esto también va a cambiar de acuerdo a cómo se esté comportando la pandemia, a que lleguen otras vacunas que a lo mejor sean más seguras o más indicadas para determinadas poblaciones de adulto mayor, ¿no es cierto? Ya, la que sigue. ¿Cómo enfrentaremos el 2021? Bueno, no sabemos todavía si van a lograr este efecto rebaño de disminuir la transmisión, porque para lograr el efecto rebaño necesitamos que el porcentaje de la población vacunada en Chile sea mayor del 75-80%. Entonces, para lograr eso, se espera que se logre a fines del próximo año. Entonces, mientras eso no pase, va a haber brotes y vamos a tener que seguir con todas las medidas que estamos usando hasta ahora de mascarilla, lavado de manos, distancia social y el manejo de los paso a paso para adelante y para atrás según zona, ¿ya? La que sigue, estamos llegando a la meta, las últimas diapos, rapidito para no atrasarme más. Esta es la última. Esto me pareció muy gráfico y ojalá se les quede grabado y ustedes lo puedan transmitir a otras personas porque yo creo que sirve mucho esto. Imagínense que la lluvia es la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2. Hasta ahora la única forma que tenemos de no mojarnos es distancia social, cuarentenas dinámicas, o como le llamaron, y hay otro más chiquitito que dice mascarillas ahí atrás. Las vacunas serían otros paraguas más, pero todavía no son suficientes los paraguas por vacuna. Entonces, hasta que no tengamos suficientes paraguas por vacuna, no podemos cerrar los otros. Y que no nos pase que terminemos como este monito de adelante, que encuentra que no es necesario ni un paraguas porque no se está mojando, porque no tiene idea que todos los demás lo estamos protegiendo, así como protegemos a los que están adentro, el adulto mayor, el que está con comorbilidades. Entonces, recuerden que las vacunas son solidarias, que nos protegen a cada uno de nosotros, pero protegen a los que no han alcanzado a vacunarse aún por el motivo que sea, y que mientras no tengamos suficientes vacunas tenemos que mantener todos los paraguas abiertos. Eso, muchas gracias.